Porque cuando yo entiendo que Dios es inmutable, yo entiendo que pase, lo que Él ha dicho, Él no lo va a cambiar en su estructura, en su forma de ser. Si Él ha dicho que Él es misericordioso, Él siempre va a ser misericordioso con nosotros. Pero cuando yo no tengo esas cosas claras, mi fe siempre está dudando, ¿y será que Dios lo va a hacer? ¿Ay, será que Dios sí me va a ayudar? Porque no le conozco. Entonces, hoy vamos a aprender muchas cosas acerca de la personalidad de Dios, y esto tiene que ver, el conocer a Dios es disfrutar de la vida eterna. Dios es inmutable, jamás va a cambiar. Él es el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. La gente piensa que es que ha cambiado. Es el mismo. Y hay muchos principios del Antiguo Testamento que siguen operando a día de hoy, que no han cambiado para nada, porque Jesús dijo que Él no venía a abrogar la ley, sino a cumplirla. O sea, Él no venía a quitarla, a anularla, sino por el contrario, el cumplimiento de la ley es Cristo, dice la palabra de Dios. Si alguien vino a cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios, fue el mismo Cristo. Eso me enseña que Dios no cambia, Dios no ha cambiado los mandamientos, siguen vigentes, sino que la gente confunde la gracia como ocasión para pecar. Entonces Dios es omnipresente, es inmutable, pero también es omnisciente, un atributo de Dios que le lleva a conocer todas las cosas, a conocer el corazón del hombre. Omnisciente quiere decir que Él todo lo sabe. No hay nada que se escape del conocimiento y de la sabiduría de Dios. Nosotros podemos ir a un cole, podemos ir a una escuela, poder ir a una universidad y adquirir ciertos conocimientos que nos sirven para la vida, para realizar un trabajo, una profesión, o podemos recibir información de personas que nos enseñan una información empírica basada en experiencia de otros que nos enseñan, mira, así se prepara este pollo, así se prepara este arroz, así. Pero Dios todo lo sabe, Él es el creador, por eso es el creador de todo el universo. Y en Casa de Oración creemos que cuando nosotros buscamos a Dios, le hallamos. ¿Por qué? Porque Él lo ha dicho. Es que la palabra de Dios no es de razonar, es de creer. Si Dios lo dice, así es. Yo lo creo y lo vivo. ¿Cuántos van a entrar en esa dinámica? De empezar a romper tanto razonamiento de su mente. Ay, pero ¿cómo será? No, si Dios lo dijo, así es. Yo lo creo y lo vivo. Así de sencillo. Ese es desarrollar una relación con Dios. Si yo leo algo en la palabra y Dios lo dice, así es. No lo dudo, no lo razono. No empiezo a competir con Dios. Ay, Señor, es que a mí no me parece. No, Señor, tú lo has dicho. Tú eres el Eterno, tú eres Elohim, tú eres el Shaddai, tú eres el Todopoderoso. No voy a discutir contigo. Yo tengo que aprender a batallar en mi mente y decirle a mi mente, no vas a discutir con Dios. Porque nuestra mente, que tiene pensamiento rebelde, siempre va a querer llevar la contraria a Dios. Por eso estamos todos invitados. La próxima semana empezamos 8 poderosos días de ayuno. ¿Cuántos se van a sumar a esos 8 días de ayuno? Aleluya. 8 días de ayuno. El objetivo de ese ayuno es orar por nuestro corazón. Que Dios nos dé corazones que verdaderamente le amen a Él. Porque ese es un milagro de Dios. Pedro le pregunta al Señor, ¿quién podrá ser salvo? Y el mismo Jesús le dice, para los hombres es imposible, pero para Dios nada es imposible. Y Dios lo único que busca y espera de nosotros es que nuestra voluntad se alinee con la de Él. Y le digamos, Señor, yo quiero. Dios no necesita más. Dios espera simplemente ese yo quiero de nuestro corazón. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero renunciar al mundo. Yo quiero vivir para ti. Y cuando nos humillamos delante de Él, reconocemos que le necesitamos y ofrecemos nuestra voluntad a Él, diciendo, Señor, quiero hacer tu voluntad, Él obra. Y nosotros vamos a estar 8 días de oración, ayuno, como siempre, orando mañana y tarde. 8 días orando, pidiéndole a Dios que limpie nuestro corazón, que nos dé un corazón que le ame a Él, que le honre, que le respete. ¿Cuántos quieren amar a Dios en verdad? Y decirle, Señor, yo quiero enamorarme de ti y voy a rendir a ti mi corazón. Voy a rendir a ti mi corazón para que tú hagas de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Yo anhelo, uno de los anhelos más profundos de mi corazón es que los planes de Dios se establezcan en la vida de mis hijos.
Yo siempre hago esa oración delante de Dios. Le digo, Señor, mi corazón estará tranquilo si ellos deciden por ti y tus planes se establecen en la vida de ellos, porque es lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano, caminar y vivir en los planes de Dios. Hay una diferencia abismal entre ser hijo de Dios y no ser hijo de Dios. Hay bendiciones que nosotros solo vamos a recibir si somos hijos de Dios. Si no somos hijos de Dios, nuestra vida se va a perder. Así que, amados, están todos invitados a ese tiempo de ayuno y de oración. El tema que el Espíritu Santo trae hoy para nosotros, ¿cuántos están listos para recibir esas verdades? Amén, gloria a Dios. Yo me gozo cuando el Señor nos revela todas esas verdades. Padre, bendecimos tu palabra, ya hemos orado, la presentamos delante de ti. Te pedimos, Espíritu de Dios, Señor, si ve a algún hermano durmiéndose, sacúdale, dígale, no te vayas a perder la palabra, lo despierta con amor, no lo dejes roncar, por favor, sino que lo despierta con amor. Aleluya. Bueno, el tema de hoy se llama Edificaré, Cristo edifica su iglesia. Jesús en Mateo 16:18, él le dijo a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia, como lo dice Efesios, dice así como el marido, y es un texto que la gente confunde, y por eso hay tantas diferencias doctrinales y críticas y cosas que no se hacen bien por la falta de interpretación correcta de las escrituras. Efesios 5:23 claramente dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Así como hace un paralelo, un símil, así como Cristo es ¿qué? Cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? No es el varón, es Cristo. Dice, la cual es su cuerpo y es su salvador. Cristo es la cabeza de la iglesia y él es que la edifica. Para los que saben de construcción, sabrán que no es lo mismo construir que edificar. Tú puedes hacer una construcción a un solo nivel y se llama construcción, pero cuando hablamos de edificación, se está hablando de crecimiento y de avance. Por eso dicen, en esta ciudad hay muchas edificaciones. Entonces están hablando de cosas que se han ido construyendo, ¿no? Hacia arriba. Por eso Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, y puso el ejemplo acerca del reino de Dios, porque la iglesia no es algo que se construye, la iglesia es algo que se edifica. La construcción hace parte de la edificación, pero no necesariamente una construcción es una edificación. Usted puede construir y hacer un suelo, pero ese suelo no tiene edificación. La edificación tiene que ver con algo que se va levantando y se va construyendo hacia arriba. Por eso en Casa de Oración siempre le estaremos hablando del crecimiento. Bueno, del crecimiento espiritual. Es necesario ser edificados. Cuando hablamos de edificar, siempre vamos a hablar de crecimiento. Por eso Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Cuándo nace la iglesia? La iglesia nace en Pentecostés. La iglesia nace en Pentecostés cuando el Espíritu Santo es derramado, después de Hechos 1:8, cuando Jesús le dice a ellos que esperaran la promesa del Padre. ¿Para qué nace la iglesia? Esto es muy importante, el tema que vamos a estudiar hoy. La iglesia nace con una función. La iglesia tiene una función específica, tiene una razón, y todo eso lo ha establecido Cristo. La iglesia nace en Hechos 2, cuando se derrama el Espíritu Santo, pero ¿cuál es la función de la iglesia? Ir allí y pasarla bien. La hermandad es muy bonita, pero la función de la iglesia es ser testigos de Cristo. Esa es nuestra función como iglesia y Dios la dejó en Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Entonces, una iglesia que no evangeliza, una iglesia que no sale a mostrarle a otros lo que Cristo ha hecho en él, no es iglesia. Esa es nuestra función. Si usted habla de evangelismo, entiende por qué hoy el Espíritu Santo nos trae esta enseñanza, porque hay muchas personas, sobre todo las personas que son nuevas, llegan a un lugar y dicen, ay, esto es una iglesia, pero ¿qué es?
cómo funciona. Entonces hoy quizás el Espíritu Santo le va a responder muchas inquietudes acerca de qué es una iglesia y cómo funciona la iglesia. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es conformada por todos aquellos que hemos creído en Cristo, y Cristo ha empezado a transformar nuestra vida, y a través de esa transformación nosotros empezamos a ser testigos a otros y decirle, así como Él me cambió, Él quiere cambiarte a ti. El problema está cuando la iglesia no se deja transformar por Cristo. Cuando usted en verdad no entrega su vida a Cristo y no lleva una fe genuina, usted no permite que Cristo le transforme a usted. Por eso usted no tiene nada que testificar. Una persona que no ha sido transformada por Cristo no tiene nada que testificar. Por eso no entiende la función de la iglesia. Y normalmente usted puede haber creído en Cristo, pero no ha dejado que Él le transforme. Las personas que normalmente van a una congregación, asisten a este lugar donde nosotros nos reunimos y no permite que Dios constantemente le esté transformando, es una persona que normalmente cae en crítica porque no entiende la obra de Cristo. Usted no entiende que usted está allí para conocer a Cristo, ser transformado y que el plan de Dios se cumpla en su vida y usted ser testigo a otros. Entonces usted va y se sienta allí, pero es de espectador, más no es partícipe. Pero la verdadera función de la iglesia es ser testigo de Cristo. ¿De quién es la idea de la iglesia? De Dios. La iglesia es totalmente idea de Dios, le pertenece a Él y nace, como les decía, en Pentecostés. La iglesia es un organismo vivo. Es un organismo vivo que se levanta para dar testimonio y poder evangelizar a otros, o sea, hablarles a otros de Cristo, ser testigos de Cristo. Muchas personas cuando llegan a una congregación quieren empezar a aportar ideas. ¿Cuántos aquí han trabajado en una multinacional o en un organismo del gobierno o en una empresa? ¿Cuántos han trabajado en alguna empresa? Las empresas que normalmente son grandes, entidades grandes, sea el gobierno, usted va y busca empleo allí. Usted no va a buscar empleo para dar su opinión si la empresa está bien, está mal. Usted normalmente cuando llega, digamos, Mercadona, no por hacer publicidad, pero es una empresa muy conocida en España, usted va a ir, le van a decir cuál es su función y cuál va a ser su jefe inmediato. Cuando a una persona lo van ascendiendo en una empresa, cuando esa persona respeta el protocolo y las normas que le han dado, esa persona es considerado un buen empleado. Es considerado un buen empleado, ¿por qué? Porque ha entendido la misión, la visión de la empresa y la función que se le ha asignado para hacer. Pero un empleado que le dicen, ¿cuál es su horario de trabajo? De 9 a 11, usted llega a las 10. No, a mí no me parece. Jefe, a mí no me parece que yo tengo que llegar yo eso lo puedo hacer en 1 hora. No, a usted lo han contratado por 2 horas y usted debe respetar el horario. Y hay personas que llegan a la iglesia y no entienden que Cristo es el que edifica su iglesia y que Cristo es el que establece las normas de su iglesia a través del Espíritu Santo. Hay personas que dicen, ay, pero ¿cómo se hace pastor? Lo estudiaremos el miércoles. Es Jesús el que establece también los ministerios a través del Espíritu Santo. Es Jesús el que dice, apártame a para la obra del ministerio. Pero es Jesús también el que quita a personas que son establecidas en un ministerio. O sea, la iglesia la edifica a Cristo y no hay nada que aportar. O sea, Dios ya tiene su planning, ya tiene todo organizado de cómo tiene que funcionar su iglesia. Entonces usted dirá, entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que conocer el protocolo de Dios en cada área de servicio. ¿Cómo Dios quiere que yo lo haga? Dios no necesita, amados, que nosotros vamos a inventar y a quitar y a establecer lo que Él ya ha puesto desde antes que tú y yo naciéramos. Es Cristo el que edifica su iglesia y dice cómo debe hacerse cada cosa en su iglesia y cuál es nuestra función. Respetar el orden de Dios. Porque algunos no avanzan en la fe, porque usted llega a saberlo todo, a decir que esto deberían quitarlo, que esto deberían ponerlo, cuando son principios eternos que ya
el mismo Jesús estableció para su iglesia. Y Dios quiere que crezcamos y avancemos, pero en el orden de Él. No quieras establecer otro orden. El apóstol Pablo dijo, si alguno edificara un nuevo fundamento que el que ya está puesto, usted lo va a encontrar en la palabra. Pablo dijo, si alguno sobreedifica, mire cómo edifica, porque ya hay un fundamento puesto y ese fundamento se llama Cristo. No se puede establecer en la iglesia otro fundamento que no se llame Cristo. El único fundamento y el único que está llamado a edificar su iglesia y a decir cómo debe funcionar cada cosa es el mismo Cristo. Entonces, cuando Dios me llama a servirle a Él, ¿qué espera Dios de nosotros como siervos de Él? Que estemos atentos a su voz. Padre, ¿cómo quieres que lo haga? ¿Cómo quieres? Dime, ¿cuál es tu programación para yo obedecerla? Por eso Dios cambió a Saúl y dijo, me buscaré uno conforme a mi corazón, que haga ¿qué? Lo que yo quiero. Eso se llama servir a Cristo. Servir a Cristo no es llegar de sabelo todo a querer cambiar un fundamento que ya se ha establecido y ese fundamento se llama Cristo. Nosotros no podemos edificar nada distinto a lo que Cristo ya edificó y dijo cómo tiene que funcionar su iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Él no le dio esa posición a nadie. Y si tú has querido edificar en cualquier área que Dios te ha puesto algo diferente a lo que Dios te ha establecido, hoy es un día para arrepentirse. Porque en Dios siempre tenemos oportunidad de arrepentir. Yo no me puedo comprometer en un área de servicio. Hacemos una reunión. Este es el protocolo de actuación y al otro día lo cambio porque a mí no me parece. Hoy te digo, no hay otro fundamento. Se llama Cristo. Y si algo se tiene que cambiar, tiene que ser porque Cristo te lo dijo, Cristo te autorizó, porque tú estuviste en comunión con Él y Él te dijo, ahora quiero hijos que lo hagan así. Pero seamos honestos, tú ni cuentas con Cristo. Te pones tu yo, pones tu ego y dices, yo voy a establecer otro fundamento. No me parece. Ni siquiera preguntas ni a Dios, ni a tu líder. Mira, es que Dios me habló y considero que esto debe ser modificado conforme al fundamento que ya está. Ya está, no hay que poner otro. Se llama Cristo. Y Él es el único autorizado por Dios en los cielos para edificar su iglesia. Porque, por cierto, Él es la cabeza y a Él le pertenece la iglesia. Es tiempo que maduremos, iglesia. Es tiempo que entendamos que esto no es un juego y no es un parque de diversión donde yo voy a opinar. Ya hay un fundamento y se llama Cristo. Y Él es la cabeza. La palabra iglesia viene de la palabra eclesía en griego, pero también se define como los que son llamados a salir. O sea, Dios no mandó a su iglesia para que estemos formando grupitos, para cumpleaños, para fiestas, para todo. Nos llevamos muy bien, pero no evangeliza, perdónenme la expresión, a nadie. No, la palabra iglesia significa eclesía, asamblea, reunión. Se reúnen y son llamados a salir a hablarle a otros de Cristo, a salir a hablarles a otros de lo que Dios ya ha hecho en nosotros. Llevo mucho tiempo insistiendo que la iglesia no es un club social. No es una empresa donde yo voy a montar mis reglas y a cambiar todo. Establecido está. Él ya dijo, tetelestai, consumado es. Y todo aquel que quiera seguir a Cristo, obedecer a Cristo, lo único que tiene que hacer es hacer lo que Él dice. Eso se llama el servicio a Dios, por si no lo sabías. Y lo que Dios va añadiendo va conforme a su fundamento y conforme a su estructura. No hay necesidad de establecer otro fundamento. El fundamento ya está y se llama Cristo. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, nosotros somos su iglesia y nosotros, por eso hace un paralelo, así como la mujer está sujeta, la mujer representa a la esposa del Cordero y él es el esposo.
que la función del esposo es amar, cuidar y proteger a su iglesia, a su esposa. Y la esposa, en respuesta a ese comportamiento tan hermoso y maravilloso del esposo hacia ella, ella debe obedecerle y respetarle. Por eso se hace un paralelo entre el esposo y la esposa y Cristo la iglesia. Cristo es la cabeza y dio su vida por cada uno de nosotros. Y nosotros en respuesta a su amor le obedecemos lo que él dice. Pero una esposa, el esposo la trata bien, la trata con amor, trabaja, cuida, pero es grosera. El esposo le dice, mi amor, vamos a planificar, vamos a organizar esto, vamos a hacer el mercado así. No. Vamos a comprar en ese supermercado. No, yo voy a comprar en otro. Yo voy a hacer las cosas de otra manera. Eso es lo que la iglesia, algunos en la iglesia quieren hacer. Y yo oro para que Dios levante en casa de oración personas que tengamos un verdadero respeto y temor a la obra de Cristo en la cruz. No nos podemos adueñar de nada. No somos dueños de nada, porque solo uno murió en la cruz por cada uno de nosotros. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Y es cuando todos nos unimos para hacer la voluntad de Él que podemos trabajar en unidad. En una iglesia, en una familia, en cualquier lugar donde cada uno quiera tirar para su lado y poner e imponer sus ideas, va a haber división. La unidad se alcanza cuando todos en nuestro corazón queremos respetar y honrar a Cristo. La iglesia funciona bajo normas distintas al mundo. Cristo ya ha establecido cómo debe funcionar su iglesia y escúchame bien, qué cosas Él aprueba y no aprueba. Según la palabra de Dios y la enseñanza con el Señor, la relación más importante es nuestra relación con Dios. Pero después de la relación con Dios, la relación entre el esposo y la esposa es la relación más importante para Dios. Debe haber una unidad, un amor y un respeto mutuo, en donde los dos, rindiendo nuestro corazón a Cristo, vamos alcanzando el propósito de Dios para nuestra familia. Ese es el orden de Dios, eso es lo que está escrito. Pero ¿qué sucede? Por encima del esposo, de los hijos, del que sea, está Cristo siempre. Y ahí es que algunas personas no entienden la importancia de darle el lugar a Dios, porque el Señor Jesucristo dice que Él debe tener la preeminencia en todo. Yo puedo amar mucho a alguien. Sí, yo puedo amar mucho a alguien, pero si eso que mi esposo me está invitando a hacer no agrada a Dios, no lo puedo hacer. ¿Cómo así? Pero es que es mi esposo, es mi cabeza, es mi autoridad. No, por encima de esa cabeza está la cabeza de verdad y se llama Cristo. Mira, nuestra relación con Cristo está por encima, escúchame bien hoy, iglesia, de todas las relaciones, sea esposo, sea hijo, sea mamá, sea papá, sea hermanos. Y yo no puedo alcahuetear el pecado de nadie. Escucha bien, de nadie. Si lo que a mí me están invitando a hacer o a participar no agrada a Dios, aunque sea mi esposo, lo siento, yo no te acompaño allí. Aunque sea mi madre, mi padre, mis hijos, no puedo ir contigo porque Dios está por encima de mí, encima de ti, perdón. Y un principio que vamos a estudiar hoy, que se aplica mucho en la iglesia, se llama, que Dios ha establecido desde el Antiguo Testamento y lo vamos a estudiar, es no participar del pecado ajeno. Usted sabe que cuando alguien peca y yo me entero de ese pecado y me quedo calladito tapándolo, ¿qué dice la palabra? Me hago igual de culpable que el otro. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, 1 Timoteo 3:15, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, o sea, la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Dónde se debe establecer la verdad? En la iglesia.
El lugar más real y verdadero que existe aquí en la tierra a día de hoy es la iglesia, porque en la iglesia se establecen los principios y fundamentos del reino de Dios. Y Pablo exhortó a Timoteo diciéndole: yo te animo a que no participes de pecado ajeno. Consérvate puro. La iglesia la dirige Dios y Dios ha establecido que en su iglesia, que en su reino, yo no puedo participar del pecado del otro, aunque sea mi esposo. Esto es bien delicado. Y el que tenga oídos para oír, que oiga y se abroche el cinturón, porque es bíblico. Yo no puedo poner a nadie por encima de Dios. Mi razón de vivir tiene que ser Dios y yo tengo que vivir para agradar a Dios por encima de mi propio esposo, hijos, familia, del que sea. Hechos, capítulo 4. Vamos a leer el 4 y el 5 para que usted pueda entender mejor este principio. Por eso la salvación es individual. ¿Alguien se salva en grupo? No, usted no le puede echar la culpa que usted no se salvó porque su esposo pecaba y usted se iba a pecar con él. Usted no puede echar la culpa que usted no se salvó porque su esposa pecaba y usted la amaba tanto que prefirió desagradar a Dios antes que... No, el primer lugar en mi vida lo debe tener Dios. Y en el reino de Dios, amados, no hay roscas ni salvación en grupo. La salvación es individual. Yo he conocido muchas mujeres que el Señor las está llamando y las conozco. Las llama a cosas grandes. Pero es que mi esposo, es que él no le gusta orar. Entonces, como él no ora, yo no oro. Es que él le cuesta la palabra, entonces como él no la lee, yo no la leo. No, amada. Dios te está llamando a ti, porque lo que ha puesto en ti, no lo ha puesto en él. Por eso Jesús es la cabeza de la iglesia. Dios quiere levantar matrimonios, pero en donde los dos estén sujetos a Cristo. Pero tú no te puedes dejar arrastrar por la decadencia espiritual de tu esposa, de tu esposo o de tus hijos. No, es que mi esposa no le gusta y yo como la quiero tanto, yo soy su cabeza y yo tengo que hacerla feliz, pero no por encima de agradar a Dios. Y aquí hay muchos que tendrán que sacudirse de esposo, de esposa, de amigos, de hijos, del que sea, pero primero Cristo. Tú no puedes seguir compartiendo tu relación con Dios, por eso se llama una relación grupal o personal. Que si él no ora, yo no oro. Que es que tenemos que estar juntos en todo. No se van a salvar juntos. Usted no se va a salvar ni con su esposa, ni con su esposa. La salvación es individual y la relación con Cristo es personal. Mi relación con Dios no es la misma que mi esposo. Mi esposo tiene una relación con Dios, yo tengo mi relación con Dios, él va a su nivel, yo voy a mi nivel y compartimos muchas cosas de la palabra. Ay, el Señor te mostró eso, sí, yo entendí esto, pero él respeta mi nivel y yo respeto el de él. Porque el plan y el propósito que Dios tiene para cada uno, primero es individual y luego es familiar. En el Señor todo es entre él y nosotros. Hechos 4, desde el 31, desde el 32, vamos a leerlo. Dice, la multitud de los que habían creído, estamos hablando de la iglesia naciente, otros la llaman la iglesia primitiva, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección. ¿Daban qué testimonio? Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos, o sea, decirle a otros lo que Jesús hizo. Dice, daban testimonio de la resurrección de Jesús y abundante gracia era sobre ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y repartían cada uno según su necesidad. No había necesidad en la iglesia primitiva, como algunos la llaman. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, y como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles.
El hombre tenía una heredad, la vendió y le dijo, mira, aquí tienen el dinero para que lo distribuyan entre todos, porque aquí nos movemos. Mira, en la iglesia no hay engaño. Si hay lugar donde Dios saca todo a la luz, es la iglesia. La gente no sabe eso, pero a Dios, por eso hay que respetarlo. Todo lo que tú hagas en la iglesia que quieras tapar, un día Dios lo destapa, porque nosotros tenemos que caminar en luz y en verdad. No andes con engaño y con mentira. No, yo no lo pongo en el informe, no importa. El Espíritu Santo hace rato sabe que usted no lo puso. Y sabe su corazón de querer engañar y mentir. A Dios nadie lo engaña. Y todavía no queremos creer eso. Y es verdad, a Dios nadie lo engaña. Y usted no se puede confabular con personas de su familia para mentir y engañar dentro de la iglesia y pensar que no pasa nada. No. Dios todo lo ve. Hechos capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, un matrimonio cristiano, gloria a Dios, vendió su heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo su mujer. ¿Saben qué? Unidos en la mentira y el engaño. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses a quién? ¿A quién miente usted? Hermanos, es necesario que en casa de oración se levanten corazones con temor de Dios. Cuando tú mientes, a mí no me mientes al mismo Espíritu Santo de Dios. Le mientes al mismo Dios Altísimo. Deja la mentira y el engaño, porque es a Dios que engañas. Que crees que engañas, pero a Dios nadie le engaña. ¿Quién le reveló eso a los apóstoles? El mismo Espíritu Santo, porque en el reino de Dios todo se ve y todo sale a la luz. Y le pregunta, versículo 3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Él no le dijo a mí. ¿A quién mintió? Al Espíritu Santo, y sustrayese del precio de la heredad. Reteniéndola, no se quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? ¡A Dios! Y la gente que la pastora, yo no soy nadie, se lo digo, no soy nadie, yo no importo. Yo solo soy un instrumento de Dios. Aprenda a temer a Dios y a respetarle a Él, porque es a Él el que usted le miente y le engaña. Pretende mentir y engañar. A mí no, es a Dios. Y Dios quiere tener un cara a cara con muchos. Deja de mentir. Es a Dios el que mentimos, es al Dios que engañamos. Y Pedro le dice, ¿usted para qué se pone? Hay gente que le gusta aparentar a otros, que usted es muy espiritual, que yo tengo una comunión con Dios. Sí, y utilizan su vocabulario evangélico. Pero Dios sabe que sus corazones están lejos de Él y quieren arrastrar a muchos en su maldad. ¿Qué necesidad tenía Ananías de mentir? Él hubiese podido decir, mira, he vendido la heredad, pero no lo voy a dar todo, voy a dar una parte. Pero él quería congraciarse y llevarse una falsa gloria, como Bernabé lo había hecho y había entregado todo, pero su corazón era mezquino y él no era capaz de hacer lo mismo que Bernabé. La vendí en 1.000.000 de euros, pero voy a dar 500,000 y voy a decir que la vendí en 500,000. Así yo quedo bien delante de todos los hermanos. Quedó bien que yo hice lo mismo que Bernabé. No había necesidad. No tenemos que fingirle a otros una falsa espiritualidad. Era tan fácil para Ananías decir, mira, en mi corazón solo está la mitad, la otra mitad me la voy a quedar con mi esposa. Lo fuerte es que se pusieron de acuerdo los dos para mentir a Dios. ¿Con cuántos tú te pones de acuerdo y te confabulas en la misma mentira y el engaño? A Dios nadie lo engaña, iglesia. No te confabules con nadie para taparle el pecado a nadie. Esto es bíblico, lo estamos leyendo, no me lo he inventado. Versículo 4, reteniéndola no se te quedaba a ti, o sea, ¿para qué mentiste? Tenías que haber aportado lo que tú querías, no tenías que inventarte para quedar bien y fingir que estabas igual de entregado y en unidad con todos los hermanos. Hay personas que van fingiendo una espiritualidad que no tiene para quedar bien con los otros, pero a Dios no le interesa. Que entendamos que es a Él el que deshonramos. Cuando yo me comprometo a hacer algo y no lo hago, es a Dios el que deshonramos.
Es de Dios el que pretendemos burlarnos y pasar por alto. No, yo voy a poner esto en el informe. Pon lo que te dé la gana. A mí no me estás informando. Es a Dios que estás fallándole. Es a Dios. Pero cuando yo no entiendo que es a Dios el que yo deshonro, cuando yo no entiendo que es en Él que tengo que poner mi mirada, cuando yo no acepto que es a Él que tengo que agradar, Señor, hoy hice mi servicio, ¿te gustó? ¿Te gustó, Padre? ¿Cómo lo hice? Es a Él. Él es el que tiene que evaluar tu vida y la mía. Es Él. Y levantándole, versículo 6, levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. ¡Ja! No sabiendo lo que había acontecido. Si ve que el diablo no es omnipresente. Los demonios de mentira no le pudieron chivar a ella que el marido había muerto. No, porque el diablo no es omnipresente. Ella mintió, se puso de acuerdo con su esposo para mentir y engañar y dar una versión falsa a los apóstoles. Pero como Dios sí es omnipresente, los demonios que habían en ella, la mentira y el engaño en su corazón, no sabía que ya había sido descubierto su esposo. Al oír y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, sacándolo y lo sepultaron. Versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, esas preguntas que el Señor le pone a hacer uno a las personas, como para darles esa oportunidad, ¿no? De que digan la verdad y que se arrepientan. Uno no pregunta porque uno no sepa la verdad. Es Dios, siempre que Dios lo manda a uno a preguntar, es dando esa oportunidad a ver si cambia de opinión, porque Dios no quiere nuestra condenación. Dios quiere que nos vaya bien, pero en espíritu y en verdad. Y Pedro le da esa oportunidad a ella, por si era el esposo que le había dicho que aquí yo soy la autoridad y usted tiene que mentir conmigo. Zafira tiene que mentir. Entonces Pedro le da la oportunidad, es igual esta mujer, una mujer maltratada, no lo sé, voy a darle la oportunidad. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Estaba confabulada con su esposo. Si ella hubiese tenido temor de Dios, le hubiera dicho, no, apóstol, yo le digo la verdad, Pedro, no vendimos esto. Yo me puse de acuerdo con mi esposo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Siempre que Dios venga a nuestro encuentro, Él nos va a decir, confiesa tu pecado y alcanzarás misericordia. Pero ya no, ella tenía su corazón sucio igual que el de su marido y le volvió a mentir al Espíritu Santo de Dios. No es a los hombres que mentimos, es al mismo Dios. Tuvo su oportunidad de arrepentirse ella. Pedro le dio esa oportunidad, Dios le dio esa oportunidad. Y ella no, ella tenía su corazón, o sea, que no fue que ella apoyó al esposo, no, ella participó del mismo pecado con el esposo de manera consciente y voluntaria. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y el objetivo de este mensaje es que entendamos que a Dios nadie lo engaña y que a la iglesia no se va ni a fingir, ni a mentir, ni a engañar. Ni me uno con mi marido para hacer lo malo. Porque cuando yo me uno con otro, sea marido, sea hijo, sea hermano, sea, ay, es que la hermanita me cae tan bien, y usted sabe que lo que esa hermanita está haciendo en el servicio a Dios no le agrada, pero como te cae tan bien, a usted no le importa que no honren a Dios. Mira, cuando nosotros somos honestos con las personas, antes lo estamos bendiciendo. Lo estamos bendiciendo. Cuando tú decides, cuando nosotros decidimos ser honestos, somos de bendición, aunque la persona al principio se enoje con uno. Ay, no, pues usted ha vuelto muy fanática, usted ha vuelto muy religioso, usted tan exagerado. No, no estoy exagerando, yo temo a Dios. Y me gustaría que tú también tengas temor de Dios y yo no voy a participar de eso que tú quieres hacer porque a Dios no le agrada. No, yo no.
aunque sea mi esposo, aunque sea mi mamá, aunque sea mi papá, aunque sea mi hermano, aunque sean mis hijos. No voy a participar de eso porque a Dios no le agrada. Tenemos que aprender a respetar a Dios, iglesia. En casa de oración no hay clubes sociales. No es quién me cae bien o quién me cae mal. Cuando alguien no te cae bien, ahí sí pones todo en el informe de lo que él hizo o de lo que ella hizo. Pero cuando te cae bien, te quedas calladito o informas a medias. ¿Quién te está viendo? ¿Quién sabe que no estás haciendo lo correcto? ¿Quién? ¿A quién desagradamos? Es que eso es necesario que hoy se quede claro. Es a quién desagradamos con ese comportamiento. Si en mi corazón hay temor de Dios, hermanito, yo te amo mucho, pero a Dios no le agrada esto que estamos haciendo. Y no está bien, porque nosotros ya sabemos el protocolo. No le diga nada a ella. No le diga nada a ella. Usted no tiene temor de Dios, no soy yo, es a Dios. Su compromiso es con Dios, no conmigo. Y Dios quiere dejar claro eso hoy, porque a Cristo el Señor servís, no a mí. El servicio, el llamado, la lección es hacia Dios y viene de parte de Dios. Y cada cosa que yo hago, yo tengo que esforzarme en agradar a Dios por encima de esposo, por encima de mamá, de papá, de hermanos, del que me cae bien, del que me cae mal. Porque también tengo que ser justo. Hay hermanos que le cae a alguien, no tiene mucho empatía, por así decirlo, con un hermano. Y lo bueno que ese hermano hace, se queda calladito. Ahí sí no se lo reconoce. Pero a los que le cae bien, los exalta por allá que uno no sabe. Eso no está bien. Eso no está bien. Tenemos que servir a Dios, respetar a Dios y entender que Dios todo lo ve. ¿Quién fue el que se dio cuenta que ellos estaban mintiendo? El mismo Espíritu Santo de Dios. A mí me da risa que hay gente que se rompe la cabeza a veces preguntando ¿quién me contó? Ay, ¿quién me contó la pastora qué? Como no conocen al Espíritu Santo, no saben que el Espíritu de Dios habla y guía toda verdad. Una iglesia dirigida por el Espíritu Santo, Dios va a hablar y va a confrontar el pecado y la maldad del que sea. ¿Y sabe quién es el que confronta? El mismo Espíritu Santo, por si tú no lo sabías. A Dios nadie le engaña. Él es omnipresente. Tiene atributos que nosotros no vamos a llegar. Ay, pero, a ver, ¿quiénes son los que cuentan? ¿Quiénes son los que cuentan? A mí que nadie me coja chismoso. Ay, no, que no es de chismoso. Es a quien temes y a quien respetas. Porque si tú ves que algo se está haciendo mal, tu deber y mi deber es cuidar la iglesia de Cristo. Porque la iglesia no es nuestra, es de Cristo. Y por muy bien que me caiga el hermanito y me haya invitado a comer, lo está haciendo mal, estamos desagradando a Dios. Esto se trata de qué lugar ocupa Dios en tu vida y en la mía. Y yo por eso digo muchas veces, hermanitos, los amo, podemos quedar a comer, nos reiremos, nos vamos de paseo, pero yo las cosas de Dios las hago respetar. Entonces dice que el que anda en luz, busca la luz. El que anda en luz, busca la luz para que sus pasos sean iluminados y sean aprobados. Y yo siempre digo, qué bonito es cuando yo voy a mi autoridad y mi autoridad me aplaude y me dice, lo estás haciendo bien, porque eso es lo que a Dios le agrada. El corazón de uno tiene que estar feliz, pero andas a escondidas porque sabes que lo que haces no le agrada a Dios. Y como no quieres tener y enfrentarte a Dios diciéndole, paso de ti, no te respeto, me buscan como excusa a mí. Pero el problema, yo lo tengo claro, no es hacia mí, es hacia Dios. No respetas a Dios, pasas de Dios. Quieres llevar tu vida como te da la gana y vienes a salir la excusa de que usted mantiene muy ocupada, que es que yo no quería molestarla. No. La relación que tú lleves con Dios se va a manifestar en la relación que lleves conmigo.
Si tú llevas una buena relación con Dios, te aseguro que vas a tener una buena relación conmigo porque tenemos el mismo espíritu. Es imposible que tú tengas una buena relación con Dios y tengas una mala relación conmigo, te lo digo. Es imposible que tú tengas una buena relación con el Padre y tengas una mala relación con el Hijo. Es imposible que tengas una buena relación con el Hijo y tengas una mala relación con el Espíritu Santo. No, porque es un principio de unidad eterno y todos nos conectamos a través del mismo Espíritu. Y el que tiene el Espíritu de Dios y tiene la luz es atraído por el mismo Espíritu y nos lleva a estar unidos, a estar juntos, a disfrutar juntos, porque no somos nosotros, sino el mismo Espíritu que nos une. Pero ¿qué es lo que nos separa? Que tenemos espíritus distintos. Hay espíritus distintos. Por eso Jesús le dijo, no sé de qué espíritu sois, porque los que operamos bajo el mismo espíritu nos amamos los unos a los otros y estamos en unidad porque nos une el mismo espíritu y se llama el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando yo en verdad no quiero estar unido a Dios, quiero llevar mi vida como me da la gana. Por ende, no quiero estar unido a los que están unidos a Dios. Me repelen, me molesta por las mismas tinieblas que hay en mí. Por eso Jesús les dijo a los escribas fariseos, maestros de la ley, le dijo, vosotros resistid al Espíritu. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Es un principio bíblico. Y hay unos que no avanzan en la fe por estar pegados a aquellos que no quieren obedecer a Cristo. Y hoy tienes que elegir a quién vas a seguir, a quién vas a temer y a quién vas a obedecer. Porque si tú sigues pegado de los mismos que no quieren nada con Cristo, que son tibios, por ahí en el mundo se dice, dime con quién andas y te diré quién eres. En Cristo pasa lo mismo. Si tú quieres seguir a Cristo, tú vas a seguir la luz. Vas a buscar a Dios. Vas a buscar la instrucción de Dios. Pero siempre los rebeldes se unen porque tienen el mismo espíritu. Los espíritus se atraen. Entonces el que tiene el Espíritu de Dios busca a los que tienen el Espíritu de Dios para hacer la voluntad de Dios. Los que tienen el espíritu contrario busca a los que tienen el espíritu contrario para rebelarse de la misma manera. Yo edificaré mi iglesia. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados, plural, ajenos. Consérvate, ¿qué? Puro. Hay uno, yo no me meto en eso. Yo no. Y sabes que eso a Dios le desagrada. Es que no se trata de yo ser un chismoso. Se trata de saber si eso agrada o no a Dios. Y si no agrada a Dios, yo no puedo participar de eso. En el momento que yo sé que alguien está haciendo algo malo y me quedo calladito, Dios me cuenta como que soy igual de pecador que el que lo está practicando. Vamos a Deuteronomio 17, del 2 al 4, para que entendamos que ese principio opera desde el Antiguo Testamento, porque Dios es inmutable. Ese consejo que le daba Pablo a Timoteo, él sabía que ya estaba establecido en la ley de Dios. Y la voluntad de Dios es que cada uno muera por su propio pecado. Pero cuando yo me hago cómplice, partícipe, no, yo escuché, pero me hice como que no es conmigo. No, sí es contigo. En el momento que tu oído escuchó, en el momento que prestamos nuestro oído para escuchar cosas que no agradan a Dios y yo me quedo calladito, para Dios yo ya soy culpable. Usted lo está inventando. No, Deuteronomio 17 del 2 al 4. Dice que cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que el Señor tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal, ¿ante los ojos de quién? ¿Ante los ojos de quién hacemos el daño, iglesia? ¿El mal?
¿Ante los ojos de quién? De Dios, de nadie más. Usted lo puede hacer en su casa, por teléfono, por WhatsApp, formar grupitos. ¿Quién lo está viendo? Dios. Apréndase hoy esa lección. Dios es omnipresente. Ay, no, pero nadie está enterando. Hago un mensaje de difusión para que nadie se entere. No, no. Después que Dios se entere, ya mucho nos enteraremos, si es la voluntad de Él. Y cuando se halle en medio de ti, en alguna de tus ciudades que el Señor tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de ¿quién? ¿De quién? De Dios. Del Señor tu Dios, traspasando su pacto que es sus mandamientos, lo que Dios ha establecido, hay que respetar, hay que honrar a Dios, no debo hacer esto, no debo hacer lo otro, no debo no debo hacer, eso lo sabemos, nosotros sabemos. Los que llevamos años en el evangelio sabemos cuando algo está bien o está mal, y si nos quedamos callados delante de Dios somos igual de culpables. Dice que hubiera ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Cuando algo está prohibido y otra persona lo hace y yo me entero y me quedo callado, para Dios yo ya estoy pecando igual que el que lo hizo, aunque sea el esposo. Ay, entonces yo tengo que ir a acusar a mi esposo. No, se tiene que confrontarlo y decirle, esposo, esto que has hecho no agrada a Dios. Aunque sea el esposo. Es que era en mi cabeza quien dijo que a la cabeza no se le puede hablar. Con amor, con respeto. Pero decirle, esposito mío, esto al Señor no le agrada. No, mi amor, es que yo quiero que tengamos este tipo de relaciones sexuales en su vida, en bajada, por allá. No, no, hay unas cosas que Dios no aprueba. Ay, es que yo tengo que agradar a mi marido. La gente para pecar saca la Biblia y de contexto. No, usted primero tiene que agradar a Dios. Usted y yo primero tenemos que agradar a Dios. Y si lo que me está pidiendo, aunque sea mi esposo, no agrada a Dios, yo tengo que hablar con él y decir, mi amor, mira, aquí la palabra dice que eso está mal. Entonces yo te amo mucho, pero no lo puedo hacer. No, pero es que usted no, es que por encima de ti está el Señor. Entonces, antes yo quiero bendecirte y decirte que renuncies a ese camino que a Dios no le agrada y nos unamos al Espíritu de Dios, obedeciendo a Dios. Pero si usted queda calladita o calladito y empieza a hacer las cosas por agradar al otro, para Dios somos igual de culpables. Dice que hubiera ido y servido a dioses ajenos. Voy a volverlo desde el principio. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades, dice el Señor, tu Dios, te da. Hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de ¿quién? De Dios. El Señor tu Dios, traspasando su pacto, o sea, sus mandamientos, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol, a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado ¿qué? Aviso. Te hubiesen dicho, te hubiera dado ¿qué? Aviso, te hubieras enterado. Y después que oyeres, mira, más específico no lo podía poner el Señor. Después que oyeres y hubieres indagado bien la cosa, pareciera de verdad cierta que tal abominación ha sido hecha en Israel. Usted le hace el versículo que sigue y dice que esas personas tenían que morir. Porque para Dios la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando yo me hago partícipe de pecado ajeno y me quedo callado y no confronto al que ha hecho lo malo, Dios me lo cuenta como pecado a mí y en mí se empieza a producir una muerte espiritual. Ay, Señor, es que no sé, yo quiero levantarme, yo busco a Dios, yo oro, pero no sé, hoy un día estoy arriba, otro día estoy abajo, a mí me cuesta mucho, yo quiero, pero me cuesta buscar al Señor. El Señor dice que tú estás lleno de pecados ajenos que has oído y has callado, y eso produce una muerte espiritual. Por eso a algunos les cuesta tanto acercarse a Dios, porque por años has sido partícipe de cosas que a Dios no le agrada y tú simplemente las has aceptado y las has permitido en tu vida como si nada. Ay, no, es que mi papá, es que mi mamá. No, mi papá y mi mamá, pero está mal. Y jamás
escúchame, ¿dónde está el pecado? No es que usted va a salir a contarle a todo el mundo la maldad de su esposo ni de los de su casa. El pecado está cuando yo no confronto a la persona, dizque para que no se enoje conmigo. Ay, es que yo le digo, se va a enojar. Si yo no la apoyo, se va a enojar. Ay, es que mi papá, yo cómo le voy a decir eso a mi mamá, y yo cómo le voy a decir, yo sé que por su forma de ser se van a enojar, como dicen por ahí, y me lo han dicho a mí que se enojen. A mí me ha tocado confrontar muchas veces cosas que no son agradables delante de Dios. Y uno se hace aborrecible a muchas personas, literalmente. Porque el que no quiera andar en luz se va a molestar cuando el que anda en tinieblas y no quiere la luz, se va a molestar cuando tú le confrontes. Pero el que quiere la luz, para él va a representar una bendición, o sea que no es culpa tuya el resultado. Porque si esa persona estaba pecando por ignorancia, que nos puede pasar, estar haciendo algo, no darnos cuenta, y Dios manda a alguien que escuche o que se dé cuenta de lo que yo estoy haciendo, y, uy, hermanito, perdóname, pero eso hay que mandarlo primero a la mesa, y nosotros estamos haciendo esto así, no hemos informado nada. No, hermano, yo no. O sea, hasta que no hagamos el orden, el protocolo, yo no lo voy a hacer. Yo no voy a participar contigo en eso. Vamos a hacerlo como se ha dicho. Si ese hermano se estaba desviando a decir, uy, sí, menos mal que me lo recordaste, ¿verdad? Yo todavía me falta morir en eso, pero gracias. Gracias por habérmelo recordado. Vamos a hacerlo en el orden. Mira, el que es de la luz, busca la luz. Y cuando tú le confrontas con amor y respeto, para él o ella va a representar una bendición. Pero el que tenía su intención perversa y oculta, siempre se va a enojar. Cuando hay una obra del diablo detrás de esa actitud y ese comportamiento de esa persona, va a mentir y se va a enojar. Porque en verdad no fue un error. En verdad ama las tinieblas y quiere operar en engaño. Esto se llama madurez, crecimiento espiritual y edificación de la iglesia. Por eso Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Dios manda a alguien que nos exhorte o nos guíe acerca de algo, es porque Dios nos ama. La exhortación y la corrección de Dios siempre llevan amor detrás. Y ese amor es para que cambiemos de camino. Pero el que está en tinieblas siempre se va a enojar, se va a sentir ofendido, porque no fue un error, es que su intención era mala, como le pasó a Zafira. Zafira, Pedro le dio la oportunidad. Zafira, ¿vendieron la heredad en esto? Pedro esperaba que dijera, no fue así, Pedro, la embarramos, yo le apoyé a mi esposo en eso, pero yo sabía que a Dios no le agradaba. Perdón, Pedro, mira, esa mujer no hubiera muerto. Dios, cuando nosotros somos confrontados, siempre nos va a dar la oportunidad que nos arrepintamos, porque Él no vino a condenar al mundo. Él no viene a restregarnos el pecado y la maldad. Él viene a decirnos, eso que estás haciendo no está bien. Y es necesario que cambie de camino. Pero el que no quiere la luz y quería permanecer en su maldad, siempre, escúchame bien, siempre, todo el que anda en tinieblas, su reacción siempre va a ser mentira y enojo. Negación de los hechos, enojo, y algunos el contraataque de venganza, difamándolo a uno porque uno lo confrontó con la verdad. Y sacan su propia versión para querer tapar su pecado y dañar el testimonio de uno, pero a Dios nadie lo engaña. Nadie. Tú igual calmas tu conciencia mintiéndole a otros, siguiendo, porque cuando tú mientes y no cortas las mentiras, la mentira, eso se vuelve como un remolino, una mentira tras otra, y no conoces la luz. Y yo quiero que terminemos. Yo quiero que terminemos con este versículo que el Espíritu Santo lleva
ronda mucho mi corazón cada vez que vivo experiencias con diferentes personas. El Espíritu Santo vuelve y me lleva a este versículo, porque yo antes sufría mucho. Yo le decía, Señor, pero es que esa persona está cometiendo ese error sin saber, pobrecito. Yo iba queriendo ser más compasiva que Dios, iba a interceder delante de Dios. Y algo cuando Dios me enseñó, me dijo, no, hija, yo siempre voy a dar la oportunidad. Yo siempre voy a dar la oportunidad a todos de que cambien de camino. Y la demostración de mi amor es exponiéndole el pecado y la maldad, exponiéndoles el pecado. Y el que quiere hacer lo correcto va a cambiar de camino. Pero el que no quiere hacer lo correcto se va a volver contra Dios. Y por ende, contra la persona que está tratando de ser luz para él. San Juan 3:19. Vamos a terminar con esto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. El Señor nos ama tanto que murió en la cruz por nosotros porque Él sabía que estábamos pecando de ignorancia. Pero en el reino de los cielos, en el reino de Dios, en el mundo espiritual, todo cambia cuando hay conciencia. Cuando a mí me exponen, estás fallando en esto, eso está mal. Entonces Dios lo expone para que yo escoja. No me estaba dando cuenta, pero ya te lo estoy diciendo. ¿Ahora qué vas a hacer? El que quiere la luz, baja la cabeza, se humilla, se arrepiente y dice, sí, lo estaba haciendo mal. Ayúdame, Señor. Gracias por habérmelo dicho. Voy a empezar a corregir. Ora por mí. Porque yo no quiero ser así. Yo no quiero seguir ese camino. Pero el que ama las tinieblas y quiere imponer su mala actitud aún delante de Dios, se enoja. Por eso usted ve tantas personas que se van de las iglesias enojados, hablando feo de la iglesia. ¿Sabe por qué? La mayoría de veces es porque se les ha expuesto su pecado. Pero como no tenían intención de cambiar, no tomaron actitud humilde, sino que arremeten con más tinieblas en su vida, porque su intención no era buena. No estaban pecando por ignorancia, estaban pecando en plena conciencia, y cuando son descubiertos lo que hacen es enojarse. Porque amaron más las tinieblas que la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Todo aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios termina cogiéndole manía al siervo de Dios. Porque representa a uno, al Señor en su vida. Y lo primero que el enemigo hace es arremeter en contra de uno. Ponerte malos pensamientos, ella es esto, ella es lo otro, él es este, él es este. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Empieza una manía, es que no la soporto, no es que no la aguanto. ¿Por qué me tiene que hablar así? ¿Por qué? ¿Por qué él, ella? Está en tinieblas y hoy Dios te dice, arrepiéntete. Te amo tanto que te estoy hablando, arrepiéntete. No cojas el camino de los malos, a ir a difamar y criticar. En casa de oración se te ama, en casa de oración te amamos. Pero Dios hoy nos está llamando, iglesia, a caminar en luz. El que no anda en luz va a aborrecer la luz, va a criticar todo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Quiere estar todo en oculto, tapado, que no se enteren. Monto mi fachada. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que quiera hacer lo bueno viene y dice, sí, eso está mal. A ver, ¿cómo lo vamos a trabajar? Pastora, vamos a corregir esto, porque yo miento, reconozco que miento, vamos a ver cómo nos muestra el Señor, pero yo quiero cambiar. Pero se te corrige y se te dice algo y te enojas por tu grado de tinieblas. Y la gente se van hablando pestes porque no quieren reconocer su maldad.
y no quieren reconocer la luz. Y por eso el Señor dice, no sea que la luz que hay en ti sean las mismas tinieblas. El que quiere la luz, busca la luz y acepta la verdad. Cambia sus caminos y permite que el Espíritu Santo le convenza de pecado y corrija sus caminos. Por eso Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, porque Jesús edifica su iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo, pero el cuerpo de Cristo se edifica a través de principios eternos como este. Y es un principio que tiene vigencia a día de hoy. No participes de pecado ajeno si quieres crecer espiritualmente. No hagas grupitos, no tengas favoritos, que tu corazón esté rendido a Cristo todos los días y decirle, Señor, vivo para hacer tu voluntad. Jesús edifica su iglesia con corazones rendidos a Él, que quieren obedecer su palabra y caminar en luz y en verdad. Pero todos aquellos que no quieren obedecer a Cristo siempre se van a rebelar y van a buscar otros rebeldes igual que ellos para levantarse en contra de la luz. Es imposible que alguien que esté en la luz se levante contra la luz.